y arteterapia para adultos y niños. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Kimberly Cabrera, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les quiero hablar acerca del manejo de la frustración. ¿Nos acostumbramos o somos intolerantes? Bueno, antes de hablar de si somos intolerantes o nos acostumbramos a ella, es importante chequear primero qué es la frustración. Bueno, la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y tenemos una sensación de malestar, de displacer. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, ¿cómo manejamos la frustración? Bueno, fíjense, hay diferentes corrientes que hablan de la frustración de diferentes formas. Por ejemplo, la frustración te permite ir a dar un salto de fe, es decir, te permite avanzar. Es como que de alguna forma, desde esa experiencia de frustración, permite generar un movimiento que te permite accionar, moverte ante una situación o objetivo deseado. Es decir, que la sensación de displacer es tan importante que te orienta, que te dice que te muevas en función digamos, de avanzar, de moverte. ¿Ok? Pero fíjense algo. Cuando hablamos de la frustración, hay dos cosas que a mí particularmente me llaman muchísimo la atención. He escuchado, de hecho podemos investigar una cantidad de literatura que habla acerca de que muchas personas no sabemos cómo manejar la frustración, es decir, nos volvemos intolerantes. ¿Y qué pasa cuando somos intolerantes a la frustración? Bueno, fíjense, cuando no tenemos esa capacidad madurativa esa capacidad de maduración, de metabolizar la frustración, pueden ocurrir varios escenarios. Uno de esos escenarios es, bueno, grados de impulsividad. No sabemos cómo manejar la situación, nos descompensamos, nos paralizamos. Es decir, no tenemos la capacidad para metabolizar esa frustración, no la metabolizamos, no pasa, y por ende nos volvemos impulsivos ante lo que nos ocurre en el exterior. ¿Ok? Uno de los ejemplos que pasa cuando no manejamos o nos volvemos intolerantes a la frustración es que podemos abandonar, es decir, en el momento en que empezamos a sentir la frustración, no sabemos cómo manejarla, entonces podemos abandonar proyectos, metas, podemos, sí, básicamente incluso abandonar relaciones, trabajos, porque no sabemos cómo digerir esta sensación, ¿ok? Eso por lo general son las cosas que pasan. Es como una pataleta. Fíjense, nosotros cuando crecemos, cuando somos niños, tenemos esa capacidad de ir aprendiendo a metabolizar la frustración. Cuando, por ejemplo, en el caso de los niños no saben cómo manejar la frustración, bueno, hay una pataleta, por ejemplo, se puede tirar al piso, puede frustrarse, tirar cosas, buscar pegar, ¿ok? Desde el adulto las pataletas se vuelven diferentes. Las pataletas pueden ser tiro las cosas, me molesto, abandono proyectos, es decir, no tengo capacidad de metabolizarla, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando normalizamos, nos acostumbramos a la frustración? Fíjese, esta es la otra cara de la moneda. Por lo general hablamos mucho de que, bueno, digamos de la intolerancia a la frustración, pero ¿qué pasa cuando nos acostumbramos a la frustración? Fíjense, esto es tan vital. Cuando normalizamos nuestra vida desde la frustración, vivimos en una insatisfacción personal constante, vivimos anestesiados
en nuestro contexto, no sabemos cómo manejar esto, no sabemos, ni siquiera nos damos cuenta que estamos acostumbrados a la insatisfacción. Entonces, ¿qué pasa en una persona cuando estamos tan habituados a la frustración? Pueden ocurrir varias cosas. Lo primero es que somos capaces de tolerar escenarios de riesgo, relaciones de codependencia, de abuso, de maltrato, de insatisfacción personal. Podemos tolerar, aguantar malos tratos en el trabajo. Podemos incluso estar habituados sin que haya un cambio importante, por ejemplo, en objetivos o metas. Es decir, nos habituamos muchísimo al fracaso también, porque estamos habituados, estamos muy acostumbrados a la frustración. Esto es sumamente peligroso, porque cuando estamos habituados a la frustración, que estamos acostumbrados, de alguna forma dejamos de estar disponible para el placer, para el disfrute, para encontrar, digamos, nuevas formas de salir de la zona de confort, del contexto en el que estás, o por lo menos para no hablar de la zona de confort, que también es un tema muy cliché, es como de alguna forma ampliar tu campo. Una persona que vive en la frustración no es capaz de ampliar su campo, su contexto, porque no está disponible para el disfrute, ¿ok? Y por ende tolera tipos de relaciones donde hay abuso, maltrato, digamos, no hay disponibilidad para nuevas metas, para nuevos objetivos, no hay proyectos, vive anestesiado en el mundo, vive totalmente anestesiado. Ahora bien, si te identificas con alguno de estos temas, por ejemplo el tema de la frustración, que no eres capaz de manejarla y eres impulsivo o impulsiva, o por el contrario, vives anestesiado, normalizando la frustración, tolerando una cantidad de insatisfacciones y de maltratos y de abuso, y viviendo desde el no placer, desde el no disfrute, es importante buscar ayuda profesional. Aquí te voy a dejar mis redes, mis números de contacto, por si quieres escribirme. También puedes comentar acá abajo en la caja de comentarios tu experiencia y con gusto te la responderé. Hasta luego.